Sean bienvenidos a un nuevo video, gente. Segunda semana del mes y lo prometido es deuda. Aquí les traigo algunos juegos que pueden disfrutar todos aquellos que cuentan con alguna consola de sobremesa. Antes de comenzar, los invito a compartir el video para que no se le pierdan sus amigos, la familia y hasta la mascota. Todos los juegos gratis que pueden conseguir. Comenzamos con Xbox. El primer título sería Super Animal Royale, para el Royale casual, donde se diferencia por utilizar animales que luchan entre sí. Como en cualquier juego de este género, podrás caer en cualquier lugar para conseguir armas y prepararte para la batalla. Este título no cuenta con sistema de pay to win, por lo que no tendrás que preocuparte por que otros usuarios tengan ventaja sobre ti. Tiene un límite de 60 jugadores por partida, por lo que tendrás rondas rápidas para divertirte. Además, podrás desbloquear diferentes animales y vestimentas. Al final de la partida se te recompensará no solo con experiencia, sino con ADN animal, cual servirá como un intercambiable al juntar cierto número de este. Sigue Dead or Alive 6, Core Fighter. Este título puede considerarse como la versión de prueba, con la ventaja que tendrás libre acceso a los combates en línea, entre muchos otros, exceptuando su modo historia completa. Contando con solo 4 luchadores para probar, ya si quieres tener todo el roster, será necesario comprar el juego base. Aquí podrás desbloquear los distintos trajes, al completar los distintos retos que te plantean en su modo Tua Quest, al igual al recibir monedas que consigues en cada pelea. Lo mejor de todo es que podrás seguir contando con todo lo que obtengas al comprar la versión completa del juego. El siguiente es A King's Tale, Final Fantasy XV, juego de acción y aventura. Presenta los eventos ambientados 30 años anteriores de Final Fantasy XV. Teniendo un estilo pixel art, podrás recorrer 3 localizaciones de este mundo. Lanzado el 28 de noviembre del 2016, tiene una duración alrededor de 2 horas y media, donde nos los presentan como una historia contada. Ahora sigue It Takes Two, título cooperativo, donde se tendrá que sortear los obstáculos en dúo para completar cada escenario. Este juego es totalmente conocido, el cual es altamente recomendado para disfrutarlo en compañía de un amigo. La historia presenta a una pareja quienes están rompiendo su relación. Tendrán que unirse para salir de un dilema donde deberán dejar de lado sus diferencias y darse cuenta que sus peleas le afectan a su hija. Deberán cooperar para poder salir de cada reto mientras en el camino van uniendo su relación una vez más. Podrán disfrutarlo totalmente gratis con el pase de amigos. Si les está gustando el contenido, pueden dejar su like para animarme a traerles más contenido. Ahora seguimos para los usuarios de la PlayStation. El primer título sería Foam Stars. Este título recién lanzado es la competencia de Splatoon de parte de Sony. Shooter 4 contra 4 en línea, donde se utilizará como munición la espuma, para poder ir ganando terreno y pelear contra otros jugadores. El título cuenta con 8 diferentes personajes a seleccionar, cada uno con sus propias habilidades, donde podrás adaptarte por estilos de ataque de corta distancia o por un enfoque a mantenerte en distancias largas. Ahora los siguientes juegos solo estarán en su versión de prueba, con la suscripción de la PlayStation Plus. El primero sería Rollerdrome, título donde combina el género de skate con shooters en tercera persona. Cada eliminación de batalla te otorga salud que podrás recuperar, mientras que puedes conseguir más munición mientras realizas trucos con el skate.
Para todos aquellos que se animen a probarlo, tendrá alrededor de 30 minutos para que se animen a obtenerlo. Ahora sigue Street Racing, juego Souls-like ambientado durante la Revolución Francesa, donde la protagonista será un autómata, quien sigue las órdenes de la reina en detener los guerreros mecanizados del rey. La historia nos sitúa en el año 1789, donde el rey Luis XVI envía a su ejército mecánico a detener la revolución de manera sanguinaria. La protagonista de nombre Iris tendrá que hacerles frente a todo el ejército en solitario, mientras se encuentra a sus aliados que le guiarán hacia la victoria. La versión de prueba tendrá alrededor de 2 horas, donde podrás conocer sus mecánicas y sus estilos de combate para convencerte en obtener el juego. Ya que no han sido muchos los juegos gratis que tenemos este mes, aquí les mencionaré unas demos que valen la pena probar como compensación por los pocos títulos que les presenté. El primero sería Grand Blue Fantasy Relic, juego de rol y acción japonés, donde podrás divertirte con sus mecánicas de estrategia. Su dificultad te entretendrá al poder explorar y combatir para conseguir ítems que te ayuden a facilitar la tarea. Podrás probar su versión de demostración para convencerte de obtener su versión completa por alrededor de 1028 pesos, el cual cuenta con un set especial además del juego base. El siguiente es Tomawari Lost in the Dark. Esta aventura de terror es la tercera entrega de esta saga, donde al igual a sus antecesores, deberás completar los puzzles mientras intentes no ser atrapado por los entes sobrenaturales. En esta ocasión la protagonista, después de sufrir un accidente, despierta en medio de un bosque a mitad de la noche, topándose con un misterioso personaje, quien le informa ha sido maldecida, y ahora tendrá que buscar la manera de librarse de esta maldición mientras descubre cómo llegó hasta este lugar. Para los que disfrutaron algunos de los títulos de esta saga, no pueden perderse de este. Caso contrario, pueden disfrutar de la demo para convencerse de obtenerlo por 685 pesos, los cuales valdrán la pena gastar. Ya por último tenemos a Green Morse, juego remasterización del título homónimo del 2002. Este juego de estrategia presenta una jugabilidad interesante, donde mezcla el rol táctico con el Tower Defense, ya que no solamente deberemos lanzar cada unidad a su suerte, sino que deberemos pensar cada movimiento para poder sortear cada nivel. De parte del mismo estudio que trajo Odin Sphere, nos presenta el mismo estilo artístico que les encantará visualmente. La historia nos sitúa en una escuela de magia, en la cual la nueva alumna se da la tarea de descubrir los secretos que esconde el recinto, el cual parece una torre. Podrán probar un poco su jugabilidad, el cual los convencerá de obtenerlo en un precio alrededor de 857 pesos. Estos serían los títulos más interesantes que les traigo para este mes. ¿Cuál juego fue el que más les interesó? Pueden dejarme saber su respuesta en los comentarios. Antes de terminar, los invito a suscribirse, así les llegará la notificación cuando salga un nuevo video, y el no perderse de más títulos gratis que pueden obtener. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta la próxima.